Te levantas, preparas tu café, revisas el celular y de repente, ¡pum! Ciudad Guzmán, Jalisco, se transforma en un escenario de guerra. Helicópteros de la Sedena surcan el aire, vehículos blindados de la Guardia Nacional patrullan las calles y un operativo masivo se desata, no pasando desapercibido para nadie. Pero la gran pregunta es, ¿qué diablos sucedió? La madrugada se convirtió en un campo de batalla de alto nivel. El gobierno tenía como objetivo a un pez gordo del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, un operador clave que manejaba sicarios, drogas y dinero. Pero, como era de esperarse, el cártel no iba a permitir que se lo llevaran sin pelear. Lo que comenzó como una captura quirúrgica terminó en un caos total. Explosiones, ráfagas de alto calibre y barricadas improvisadas con autos en llamas. En medio de todo esto, los ciudadanos atrapados no sabían si esconderse o correr. Una vez más, la violencia entre el gobierno y el narco dejó a los civiles como daño colateral. Pero lo más importante es, ¿funcionó realmente el operativo? ¿Atrapan al objetivo o solo dejaron un desastre más en el camino? El CJNG responderá con más violencia. Pero, ¿es esto el principio del fin para el cártel o el comienzo de una guerra aún más feroz? Hoy desglosaremos cada detalle de esta operación y lo que podría suceder después, porque si algo es seguro, es que en la guerra contra el narco, nada termina con un solo golpe. Si pensabas que las balas solo caían en los videojuegos, Ciudad Guzmán te dice, aguántame la chela. Todo comenzó en la madrugada, cuando efectivos de la Sedena, la Guardia Nacional y Fuerzas Especiales desplegaron 10 camionetas blindadas de guerra, helicópteros artillados y un ejército de tropas de élite para sorprender al CJNG en su propia casa. La estrategia no era cualquier cosa, no era un operativo común y corriente, sino una cacería quirúrgica para desmantelar una de las estructuras más poderosas del cártel en la región. Pero, como suele suceder, las cosas no siempre salen según lo planeado. El operativo Relámpago comenzó con una entrada a sangre y fuego. La madrugada avanzaba y la ciudad permanecía en un silencio absoluto hasta que los motores de los Black Hawk comenzaron a retumbar en el cielo. Desde las alturas, los helicópteros iluminaban las calles con sus potentes reflectores, rompiendo la calma con un estruendo aterrador. En tierra, las camionetas blindadas irrumpían a gran velocidad, seguidas por convoyes de unidades tácticas que se desplegaban en puntos estratégicos. Cada movimiento estaba calculado y las fuerzas de élite tenían ubicaciones exactas de casas de seguridad, centros de operaciones y posibles rutas de escape del CJNG. Pero aquí está el detalle que nadie esperaba. El cártel ya estaba preparado, ya fuera por pura suerte o por alguna filtración dentro del gobierno, que no sería la primera vez. Los sicarios respondieron con una ferocidad inusitada. Desde los techos y ventanas de las casas de seguridad, comenzaron a disparar ráfagas de alto calibre contra las fuerzas federales. Las primeras camionetas blindadas fueron alcanzadas por impactos de AK-47 y Barrett 50, lo que obligó a las tropas a cambiar su estrategia en cuestión de segundos. A pesar de todo, el ejército no llegó con las manos vacías. Los helicópteros desplegaron fuego aéreo, neutralizando varias posiciones enemigas al mismo tiempo. Las tropas derribaron puertas y entraron con tácticas de asalto, enfrentándose directamente con los sicarios que resistían con granadas y fusiles de asalto. Las calles de Ciudad Guzmán se convirtieron en un campo de batalla improvisado, donde las balas, el fuego y las explosiones desataron el caos en la zona. La respuesta del CJNG fue una defensa desesperada. El cártel no es un grupo de criminales improvisados, no son simples pistoleros que huyen al primer disparo. Son una organización que opera con tácticas paramilitares, con un entrenamiento que muchas veces supera al de algunas fuerzas policiales y con una cadena de mando que permite reacciones rápidas en caso de emergencia. Cuando vieron que el gobierno no se detendría, activaron su plan de contención. Lo primero que hicieron fue crear una barrera de fuego y destrucción, incendiando vehículos en avenidas clave y formando bloqueos improvisados para frenar el avance de las fuerzas federales. Detener el avance de los convoyes militares fue solo el principio. A los pocos minutos, camiones y autos incendiados transformaron las calles en un laberinto de humo negro y escombros. Pero esto fue solo el inicio.
Los sicarios, apostados en diversos puntos de la ciudad, empezaron a disparar ráfagas de alto calibre desde posiciones estratégicas, obligando al ejército a proceder con cautela. Desde los tejados de casas de seguridad y comercios deshabitados, francotiradores del CJNG apuntaban directamente a los vehículos blindados de la Guardia Nacional. En medio del caos, el cártel movilizó refuerzos, sicarios armados con rifles Barrett, ametralladoras FN Minimi y lanzagranadas llegaron a la zona para apoyar la resistencia. Desde camionetas blindadas y techos elevados, continuaron enfrentando a las fuerzas federales. Para el gobierno, la sorpresa fue absoluta. No anticipaban una respuesta tan rápida y tan bien coordinada. Los soldados tuvieron que reagruparse y tomar posiciones defensivas, mientras los helicópteros Black Hawk sobrevolaban disparando desde el aire, intentando frenar la ofensiva de los sicarios. Desde las radios del ejército se escuchaban las órdenes urgentes de los comandantes, intentando reorganizar la ofensiva en medio del caos. Los habitantes de Ciudad Guzmán despertaron en medio de un infierno. Las calles se convirtieron en un campo de batalla improvisado, con los disparos rebotando entre los edificios y las explosiones sacudiendo el pavimento. Los civiles se resguardaron en sus casas, sin saber si quedarse quietos o intentar huir. Algunos lograron grabar el enfrentamiento desde sus ventanas, dejando evidencia de lo que sucedía. Una batalla entre el crimen organizado y el Estado. A pesar de la feroz resistencia del CJNG, el ejército mantenía la ventaja táctica y tecnológica, con el apoyo aéreo y la potencia de fuego de las unidades blindadas. Poco a poco, fueron neutralizando los puntos clave de la ciudad. Sin embargo, para ese momento, el daño ya estaba hecho. El CJNG había resistido lo suficiente para demostrar que el gobierno no tenía el control total de la situación. Aunque el ejército avanzaba, el cártel ya estaba preparando su siguiente movimiento. La Sedena y la Guardia Nacional respondieron con todo. El operativo había escalado a niveles extremos. Los helicópteros no cesaban de disparar sobre las posiciones enemigas mientras las tropas avanzaban con escudos antibalas y armas automáticas. Cada casa de seguridad que caía en manos del gobierno significaba una baja importante para el CJNG, que comenzaba a quedarse sin opciones. Pero la resistencia continuaba. En algunas zonas de la ciudad, los sicarios usaron lanzacohetes RPG y granadas de fragmentación para intentar romper el cerco militar. El estruendo de las explosiones sacudía los edificios cercanos mientras los soldados se protegían tras vehículos blindados. El combate duró más de lo esperado, pero al final, la maquinaria de guerra del Estado resultó ser demasiado para el CJNG. La mayoría de los sicarios fueron abatidos o huyeron, dejando un rastro de destrucción y cadáveres esparcidos por las calles. El resultado del operativo fue un golpe fuerte, pero no mortal. Cuando el humo comenzó a disiparse, Ciudad Guzmán lucía irreconocible. Autos quemados, calles con impactos de bala y casas de seguridad destruidas por el fuego de artillería. El saldo de la operación fue contundente. Varios sicarios abatidos, aunque el número exacto no ha sido confirmado oficialmente, y múltiples detenidos, incluidos operadores clave del CJNG en la zona. Sin embargo, el principal objetivo desapareció. Sí, logró escapar de alguna manera en medio del caos. El líder de la célula del CJNG, que era el objetivo principal, logró huir. Las primeras investigaciones sugieren que se dirigió hacia las zonas montañosas cercanas a Ciudad Guzmán, aprovechando el pánico del momento. Algunos testigos afirman haber visto camionetas blindadas salir a toda velocidad por caminos de terracería, mientras las tropas aún combatían en la ciudad. Un golpe fuerte para el cártel, sí, pero sin la captura del objetivo principal, el operativo se sintió incompleto. La cacería continúa. El gobierno bloquea todas las salidas. La fuga del objetivo no iba a ser tolerada. Por eso, en cuestión de horas, el gobierno adoptó nuevas medidas para evitar que huyeran más lejos. Las principales rutas fueron cerradas con retenes militares y se reforzó la seguridad en municipios cercanos como Zapotlán el Grande, Sayula y Tuxpan. Helicópteros y drones empezaron a patrullar las zonas montañosas buscando indicios. A pesar de estos esfuerzos, hasta el momento no hay información sobre su paradero. Una victoria incompleta, en realidad,
Fue un éxito según los informes oficiales del gobierno, que la presentaron como un gran logro, y en parte lo fue, ya que se desmanteló una célula importante, se eliminaron sicarios y se enviaron mensajes claros al CJNG. Sin embargo, en el fondo, el operativo quedó incompleto, porque la pregunta sigue sin respuesta. ¿Dónde está el objetivo? Lo único seguro es que el CJNG no iba a quedarse de brazos cruzados. Si el gobierno pensaba que con esta operación habían acabado con la resistencia del cártel, se preparaban para un duro despertar. Si creían que el CJNG iba a quedarse lamentándose en la esquina después del golpe, es que no conocen a esta gente. La respuesta del cártel fue inmediata y feroz. Apenas unas horas después del operativo en Ciudad Guzmán, cuando el humo de los enfrentamientos aún flotaba sobre las calles y los militares aseguraban la zona, el verdadero contraataque comenzó. Lo que inicialmente parecía una victoria del gobierno, rápidamente se transformó en un infierno. Las primeras señales llegaron con bloqueos y vehículos incendiados en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. No pasó mucho tiempo antes de que las calles se llenaran de fuego y el caos se apoderara de Jalisco. El CJNG demostró una vez más que su estructura no depende de una sola cabeza y que su capacidad de respuesta es inmediata. El contragolpe consistió en incendios, bloqueos y balaceras. El CJNG tiene una regla. Si los atacan, ellos responden con todo. En cuestión de minutos, sus células operativas en diversas partes del estado empezaron a moverse. El objetivo era claro: sembrar el terror, demostrar su poder y hacerle entender al gobierno que no pueden atacarlos sin esperar una represalia. Los reportes comenzaron a llegar con noticias de incendios en carreteras y principales avenidas en diferentes puntos de Guadalajara y Zapopan. Comandos del CJNG detuvieron vehículos al azar, bajaron a los conductores y les prendieron fuego. Los autos incendiados se convirtieron en barricadas improvisadas para obstaculizar la movilidad de las fuerzas federales. Los bloqueos en vías estratégicas se incrementaron. Camionetas y tráileres fueron atravesados en avenidas clave, generando un caos vial que dificultó la respuesta de las autoridades. El cártel sabía que, si lograban paralizar la ciudad, cualquier intento de persecución sería prácticamente imposible. Explosiones y balaceras en zonas urbanas se intensificaron. La gente reportó ráfagas de alto calibre en varios puntos, y en algunos casos los enfrentamientos ocurrieron cerca de zonas residenciales, obligando a los civiles a resguardarse en sus casas mientras los sicarios se movían en caravanas armadas. La policía local se vio completamente desbordada. No era solo un ataque en un punto específico, era una ola de violencia sincronizada y estratégicamente planeada. Pero eso no fue lo peor. Mientras estos ataques mantenían ocupadas a las autoridades, los sicarios del CJNG preparaban su golpe más fuerte: atentados selectivos. El mensaje del CJNG fue claro. No solo querían generar caos, sino también mostrar su poder. Por eso, no solo incendiaron autos y cerraron carreteras, sino que realizaron ataques directos contra objetivos estratégicos. En Tlaquepaque, un convoy de sicarios emboscó a una patrulla de la Guardia Nacional. El ataque fue directo y sin piedad. Las ráfagas de fusiles de asalto perforaron el blindaje de la patrulla. La persecución terminó con una balacera en plena vía pública. Cuando el humo se disipó, varios agentes estaban heridos y 4 sicarios abatidos. Pero eso fue solo el comienzo. En Tepatitlán, el CJNG llevó las cosas a otro nivel. Secuestraron a un comandante de la policía estatal. Hasta ahora, su paradero sigue siendo un misterio. No hay exigencias, ni videos, ni mensajes, solo un vacío que deja claro que el CJNG tiene la capacidad de desaparecer a cualquiera que se cruce en su camino. Y luego vino el golpe más brutal: Zapotlanejo, la emboscada que hizo temblar al ejército. Si lo de Ciudad, por eso, en cuestión de pocas horas, el gobierno adoptó nuevas medidas para evitar que el cártel se desplazara aún más lejos. Las principales arterias viales fueron bloqueadas con retenes militares y la seguridad se reforzó en municipios cercanos como Zapotlán, El Grande, Sayula y Tuxpan. Helicópteros y drones comenzaron a patrullar las zonas montañosas en busca de pistas. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado avances sobre su paradero.
La victoria se percibió como incompleta. Si bien los informes oficiales del gobierno la describieron como un gran éxito, en parte lo fue. Se logró desmantelar una célula importante, se eliminó a varios sicarios y se envió un mensaje claro al COANG. No obstante, la operación quedó a medias, ya que la gran interrogante permanece: ¿dónde está el objetivo? Lo único que quedó claro es que el COANG no iba a quedarse de brazos cruzados. Si el gobierno pensaba que con esta operación habían terminado con la resistencia del cártel, se preparaban para un brusco despertar. Si creían que el COANG se quedaría sin reaccionar después del golpe, no entendían a esta gente. La respuesta del cártel fue inmediata y feroz. Apenas unas horas después del operativo en Ciudad Guzmán, cuando el humo de los enfrentamientos todavía flotaba en el aire y las fuerzas militares aseguraban la zona, el verdadero contraataque comenzó. Lo que en un principio parecía ser una victoria para el gobierno, rápidamente se convirtió en un caos absoluto. Las primeras señales llegaron con bloqueos y vehículos incendiados en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. No pasó mucho tiempo antes de que las calles se llenaran de fuego y el caos se apoderara de Jalisco. El COANG demostró, una vez más, que su estructura no depende de una sola cabeza y que su capacidad de respuesta es inmediata. El contragolpe fue feroz: incendios, bloqueos y tiroteos. El COANG tiene una regla: si los atacan, responden con todo. En cuestión de minutos, sus células operativas en distintas zonas del estado comenzaron a moverse. El objetivo era claro: sembrar el terror, demostrar su poder y hacerle entender al gobierno que no pueden atacarlos sin esperar una represalia. Los reportes comenzaron a llegar, mencionando incendios en carreteras y avenidas principales en diversos puntos de Guadalajara y Zapopan. Comandos del COANG detuvieron vehículos al azar, obligaron a los conductores a bajarse y les prendieron fuego a los vehículos. Los autos incendiados se convirtieron en barricadas improvisadas, obstruyendo la circulación de las fuerzas federales. Las camionetas y los tráileres fueron atravesados en avenidas clave, generando un caos vial que dificultó la respuesta de las autoridades. El cártel sabía que si paralizaban la ciudad, cualquier intento de persecución sería casi imposible. Explosiones y tiroteos sacudieron las zonas urbanas. Los residentes reportaron ráfagas de armas de alto calibre en diversos puntos. En varios casos, los enfrentamientos ocurrieron cerca de zonas residenciales, obligando a los civiles a refugiarse en sus hogares mientras los sicarios se movían en caravanas armadas. La policía local se vio completamente desbordada. No era solo un ataque en un punto específico, sino una ola de violencia sincronizada y cuidadosamente planeada. Pero eso no fue lo peor. Mientras estos ataques mantenían ocupadas a las autoridades, los sicarios del COANG preparaban su golpe más devastador: los atentados selectivos. El mensaje del COANG quedó claro: no solo querían causar caos, sino también demostrar su poder. Por eso, además de quemar vehículos y cerrar carreteras, llevaron a cabo ataques puntuales contra objetivos estratégicos. En Tlajomulco, un convoy de sicarios emboscó a una patrulla de la Guardia Nacional. El ataque fue directo y sin piedad. Las ráfagas de fusiles de asalto atravesaron el blindaje de la patrulla. La persecución terminó en un tiroteo en plena vía pública. Cuando el humo se disipó, varios agentes resultaron heridos y 4 sicarios fueron abatidos. Pero eso fue solo el comienzo. En Tepatitlán, el COANG elevó las cosas a otro nivel. Secuestraron a un comandante de la policía estatal. Hasta el momento, su paradero sigue siendo un misterio. No hay demandas, ni videos, ni mensajes, solo un vacío que deja claro que el COANG tiene la capacidad de hacer desaparecer a cualquiera que se cruce en su camino. Y luego llegó el golpe más brutal: Zapotlanejo, la emboscada que hizo temblar al ejército. Si lo de Ciudad Guzmán fue una batalla, lo de Zapotlanejo fue una masacre. Más de 50 sicarios, armados hasta los dientes con fusiles Barrett calibre 50, lanzagranadas y drones explosivos, atacaron un convoy militar en plena carretera. Sí, drones explosivos. No estamos hablando de una película de acción. Esto ocurrió en la vida real. Los soldados, sorprendidos por la emboscada, intentaron responder, pero el fuego enemigo era abrumador. Por radio pedían refuerzos desesperadamente.
Sus unidades blindadas eran la única barrera entre ellos y la muerte. Los drones lanzaban explosivos sobre los vehículos oficiales. La balacera se extendió por más de una hora. A pesar de su entrenamiento y equipamiento, los militares se vieron en clara desventaja. Al final, los refuerzos llegaron y lograron contener el ataque, pero el daño ya estaba hecho. El saldo fue claro: múltiples militares heridos. El COANG se replegó sin grandes pérdidas. El gobierno sufrió otra humillación en su historial. Una cosa era segura: el cártel seguía en pie. ¿Cuál fue el mensaje del COANG después de esta ola de terror? Quedó claro que el COANG no solo sigue siendo una fuerza dominante en Jalisco, sino que también tiene la capacidad de responder a gran escala. Este no fue un ataque impulsivo. Todo estaba perfectamente coordinado. Mientras el gobierno celebraba su operación en Ciudad Guzmán, el COING ya estaba organizando su venganza. Los bloqueos, incendios y atentados fueron sincronizados para maximizar el caos. La emboscada en Zapotlanejo fue una muestra de fuerza contra el ejército. El mensaje fue claro: si nos atacan, respondemos con el doble de violencia. La pregunta es: ¿y ahora qué? El gobierno en jaque. ¿Qué sigue después de estos eventos? El gobierno quedó atrapado en una encrucijada. Por un lado, no podían dejar que esta respuesta del COTNG quedara impune, pero por otro tampoco querían escalar la violencia a niveles que pudieran desencadenar un conflicto aún más grave. Porque seamos sinceros, ¿qué sigue si el gobierno lanza otro operativo más? Más emboscadas, más bloqueos, más violencia en las calles. ¿De verdad están preparados para eso? ¿Y ahora qué? La gran incógnita es: ¿qué hará el gobierno después de este golpe del CONG? ¿Reforzarán su presencia en Jalisco? ¿Lanzarán más operativos o simplemente mirarán hacia otro lado, como ha sucedido en tantas ocasiones? Porque algo es seguro: si no responden con fuerza, el CONG se sentirá aún más audaz. Pero si responden con más operativos, Jalisco podría convertirse en una zona de guerra total. Las próximas horas serán claves para determinar qué tan dispuesto está el gobierno a enfrentarse al CONG. O si una vez más optarán por retirarse y dejar que el cártel siga operando como si nada hubiera ocurrido. Lo único seguro es que esto no ha terminado. El CONG ha dejado claro que no está debilitado, ni mucho menos derrotado. A pesar del golpe en Ciudad Guzmán, el cártel no solo se reagrupará en pocas horas, sino que respondió con una serie de ataques coordinados que humillaron a las fuerzas federales en Jalisco. Ahora, el balón está en la cancha del gobierno y las cosas en Palacio Nacional no están nada tranquilas. Desde la cúpula del poder, Harfug y su equipo de seguridad están bajo una presión inmensa. Hay que responder con más fuerza, con más operativos, con más estrategia. Pero el problema es que no todos están de acuerdo en cómo hacerlo, porque una cosa es mandar al ejército a Ciudad Guzmán con helicópteros y camionetas blindadas, y otra muy diferente es iniciar una guerra abierta contra el COTNG. El debate ahora es si la estrategia debe ser más quirúrgica o si deben ir con todo, sin importar las consecuencias. La división dentro del gobierno es clara: los recursos del COANG y la presión sobre la organización hasta lograr que se resquebraje desde adentro. El problema radica en que el COTNG no es un cártel común. No se trata solo de enfrentarse a un grupo de sicarios con armamento pesado. Es una estructura con una jerarquía militarizada, redes de apoyo, operadores financieros y, sobre todo, infiltrados en todos los niveles gubernamentales. Porque sí, dentro de la policía, el ejército y la administración pública hay personas que colaboran para el cártel, y cada acción del gobierno puede ser filtrada antes de su ejecución, lo que les otorga una ventaja al CONG en este conflicto. Las 4 estrategias que están sobre la mesa. A pesar de las discrepancias dentro del gobierno, se están discutiendo 4 estrategias clave en este momento. Mayor fuerza aérea. Se está considerando intensificar el uso de helicópteros artillados y drones de combate para neutralizar a los sicarios antes de que puedan organizarse. En Ciudad Guzmán, el uso de aeronaves fue relevante para hacer frente al CONG, pero no fue suficiente. Ahora, la idea es redoblar esfuerzos y utilizar drones armados para ataques de precisión. Redadas masivas.
Otra opción es realizar una barrida en todo Jalisco, no solo pequeños operativos, sino allanamientos en masa en casas de seguridad, bodegas y zonas de influencia del CAANG. Esto implicaría la captura de decenas, o incluso cientos, de operadores clave del cártel con el objetivo de desestabilizar su estructura interna. Congelamiento de cuentas bancarias. La lucha contra el CAANG no solo se da con armas, sino también con dinero. Se está evaluando una estrategia de atacar las finanzas del cártel, congelando cuentas bancarias, interviniendo negocios vinculados y bloqueando flujos de dinero. Sin dinero no hay armas, y sin armas no hay guerra. Cierre de carreteras clave. Se están instalando retenes militares en puntos estratégicos para evitar que los sicarios escapen o reciban refuerzos de otros estados. Esta medida busca reducir la movilidad del CAANG dentro de Jalisco y presionar aún más a su estructura. ¿Realmente el gobierno tiene el control? Aunque las autoridades insisten en que la situación está bajo control, la verdad es que hasta ahora solo han reaccionado ante los movimientos del CAANG. Cada vez que el gobierno lanza un operativo, el cártel responde de manera inmediata, y en este juego de ajedrez parece que el gobierno siempre va un paso atrás. La gran interrogante es si el Estado realmente tiene el control de la situación o si solo está apagando incendios mientras el CNG sigue operando con impunidad. El problema de la infiltración. Uno de los mayores retos para el gobierno es que el CAANG ha logrado infiltrarse en las mismas instituciones encargadas de combatirlo. Hay policías actuando como informantes del cártel, militares filtrando operativos antes de que se lleven a cabo y funcionarios en oficinas gubernamentales facilitando documentos y permisos falsos. Esto implica que cada movimiento del gobierno tiene filtraciones de información, lo que les da ventaja al cártel en cada enfrentamiento. No se trata solo de lanzar más operativos, sino de identificar y desmantelar la red de corrupción que protege al CAANG desde dentro del sistema.